Este es su canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a la segunda parte del tema de la aflicción. Y bueno, hoy vamos a analizar algo bien importante porque, bueno, finalmente muchas personas, muchos predicadores nos hablan mucho hoy de la teología de la prosperidad y hablan de que si alguien no tiene dinero, le va mal, es que está en pecado, etcétera. Y bueno, algo que me queda claro, y precisamente por eso nos enfocamos básicamente, aunque vamos a ver muchas escrituras en otros libros, pero nos enfocamos básicamente en la escritura que está en la carta a los Filipenses, pero bueno, vamos a ver muchas escrituras más. Pero algo que es bien importante es que las cartas paulinas donde el apóstol habla de prosperidad, habla su hotel de 5 estrellas fue la cárcel, y no era una cárcel bonita y no era algo que pudiera él pues realmente disfrutar en la carne, pero nos enseña muchas cosas, el entender el contexto de cómo se vivía. Realmente sabemos que esa carta, específicamente la de Filipenses, es muy aceptado, que fue escrita desde la cárcel de Roma. Pues ante la pregunta de cuándo se escribió Filipenses, vemos que no puede ser separada de la del lugar donde fue escrita, pues es comúnmente aceptado que fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, por las referencias al pretorio, que eso lo vemos en Filipenses 1:13, y los santos de la casa del Señor en Filipenses 4:22, que indican que esto es así, respecto que están escritas en Roma, que es donde el emperador vivía, y al ver el caso de Pablo sería pronto decidido, eso lo vemos en Filipenses 2:23 al 24, apunta que Filipenses ha sido escrito hacia el cierre del encarcelamiento de 2 años en Roma, con la ayuda de Timoteo, aproximadamente en el año 61 después de que nuestro Señor ascendió al cielo. El apóstol estuvo como creyente por primera vez en Filipos durante su segundo año misionero, eso lo vemos en Hechos 16:12. Y las principales conversiones mencionadas en la Biblia de este lugar son las de Lidia y el carcelero con su familia. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver, pero cuando Pablo envía esta carta, la iglesia llevaba alrededor de 10 años y bien cimentada y estable, pues Pablo menciona obispos y diáconos, quiere decir que ya estaba bien cimentada. Pero bueno, vamos a la palabra en Hechos 16:12 para poner este tiempo en manos de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hechos 16:12, y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, que en esta ciudad nos quedamos varios días. O sea, estaba hablando aquí de que Pablo estuvo en la ciudad de Filipos, y obviamente pues estamos hablando que esto después él estuvo encarcelado y él ya había cimentado la iglesia, ya la había levantado, ya tenía obispos y diáconos. Amén. Entonces, bueno, pues dice, vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, le doy gracias por este tiempo, por la oportunidad de poder hablar, Señor. Vamos a verlo de una perspectiva que no se ha hablado mucho. Hay libros específicamente que nos hablan de esto, y gracias, Padre bendito. Vamos a hacer una compilación, solamente algo pequeño, Dios bendito, pero que nos va a abrir muchas cosas, mucho a la mente, a entender cuál era el entorno de Pablo cuando él escribe y habla así de la prosperidad, porque sí existe, sí habla la Biblia de la prosperidad, pero tenemos que entenderla a la luz de la Biblia. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, el apóstol estuvo como creyente por primera vez en Filipos durante su segundo año misionero. Lo vemos ahí en Hechos 16:12, y las principales conversiones mencionadas en la Biblia en este lugar son la de Lidia y el carcelero de Filipos, que es muy conocido, que él y su familia se convirtieron. El apóstol estuvo como creyente por primera vez en Filipos durante su segundo año misionero, y las principales conversiones mencionadas en la Biblia en este lugar obviamente son la del carcelero que ya hablamos y su familia. Pero cuando Pablo envía esta carta, la iglesia ya llevaba alrededor de 10 años, bien cimentada y estable, puesto que Pablo menciona obispos y diáconos. Su principal motivo fue agradecer la ofrenda de dinero que recibió de ellos, por medio de Epafrodito, miembro de la misma. Vemos que es una carta llena de amor a personas que son especialmente cercanas a Pablo, y prácticamente es nulo el referirse a errores doctrinales en dicha comunidad. Es notorio, pues, en la mayoría de las cartas del apóstol toca principalmente el tema de los errores doctrinales. La carta a los Filipenses podría llamarse también gozo a través del sufrimiento.
Pablo era prisionero de Nerón, pero Pablo abundaba en aclamaciones de triunfo. Las palabras gozo y regocijo las vemos frecuentemente en esta carta. La vemos en el capítulo 1, versículo 4, en el versículo 18, 25, 26, en el capítulo 2, versículos 2, 28, en el capítulo 3, versículo 1, y en el capítulo 4, versículo 1 y 10. Bueno, Craig Wanis en el libro Channel in Christ, analiza la situación de las cárceles antiguas y los prisioneros, aunque él mismo indica que hay poca evidencia arqueológica de las prisiones antiguas. Existe suficiente evidencia en fuentes literarias, lo solo vemos en la página 3 de dicho libro, que muestran que tenían espacios muy, muy reducidos, abarrotados de prisioneros con poco aire y ventilación. Eran lugares muy oscuros, asquerosos, por lo tanto, eran muy malos para la salud, donde abundaban enfermedades, infecciones, etc. Eso lo vemos en dicho libro, en la página 33 al 40. Padecían torturas físicas como golpes y azotes, torturas mentales como insultos y amenazas. Era común estar encadenado. O sea, en ese tiempo ni pensar que existían los derechos humanos. Entonces, imagínense, si hoy las cárceles, cuando aparentemente existen los derechos humanos, es un lugar de hacinamiento y de mucha sufrimiento, enfermedad, etc. Imagínense en ese tiempo que además no habían las cosas modernas como electricidad, drenaje, etc. Entonces, mucho más difícil. En algunos casos las ejecuciones se retrasaban para que el prisionero sufriera más tiempo, pues las condiciones de vida eran tan terribles que morir era la salida más digna. Era lo mejor que les podía pasar el morir al vivir en ese lugar. Existe un relato que indica que había 9 colchones para 50 prisioneros. Esto pues es una realidad que se muestra hoy también en muchas cárceles donde hay un hacinamiento y hay lugares donde testimonios de mismos presos han dicho que se amarran a la reja para dormir o unos están dormidos encima de otros así como entrecruzados porque no hay camas y porque hay demasiada gente en un solo lugar. Entonces esto no está nada alejado de la realidad que existía. Había 9 colchones para 50 prisioneros. Pablo en particular fue azotado, desnudado y al meterlo en la cárcel fue asegurado con un cepo en los pies y fue puesto en la parte más horrenda, más oscura y más sucia de la cárcel, un cuarto interior, algo así como lo que, bueno, hace en los 70 salió una película que se llamaba El Apando, y El Apando pues era perdón, era un lugar de aislamiento y de castigo para los presos. Entonces, bueno, así como ese Apando, en esa cárcel de esa película, era un cuarto de castigo en donde se llevaba a los presos, ya sea por castigo o por mayor seguridad, porque a lo mejor eran presos muy, muy peligrosos. Entonces, bueno, pues era donde ponían a los presos quizás más peligrosos o los castigados. Muchos cristianos fueron llevados a este lugar por distintas razones. Algunos por Pionius, o sea, como Pionius. Pionius fue un hombre cristiano que fue metido ahí por no sobornar a los carceleros, porque obviamente era un hombre cristiano, Pionius. Dicha celda era llamada Tullianum, o sea, lo que en los 70 se llamaba Pando, hoy tiene otro nombre, no recuerdo el lugar donde los castigan, pero en ese tiempo era Tullianum. Había una custodia militar llamada Custodia Militaris, y había otra custodia que era libre, llamada Custodia Libera. La militar consistía en encadenar al prisionero a 1 o 2 soldados, o sea, podían estar encadenados a los 2 lados o con uno solo, con un solo soldado. Ellos se encargaban de custodiarlo bajo la dirección del centurión. Obviamente, también hablamos de que no creo que haya sido algo muy bueno, muy agradable para los soldados, los mismos soldados, estar amarrados al preso. Entonces, no creo que ellos tuvieran un buen trato con el preso. Eran gente ruda, eran gente... bueno, Oscar, entonces vemos que no creo que haya sido que lo custodiaron de una manera muy buena y bajo la dirección del centurión. La mayoría de los estudios extrabíblicos están de acuerdo en afirmar que Pablo sufrió la custodia militar. El prisionero no contaba con baño, no se podía bañar diariamente, es más, quién sabe si se bañaban. Y los soldados a los cuales estaban encadenados les hacían la vida imposible, era lo que les decía, no eran unas personas obesitas ni oscos y estaban enojados, pues estaban encadenados a ellos las 24 horas. Estas cadenas eran pesadas, eran incómodas y eran dolorosas.
y por su peso había para brazos y para manos, que se llamaban manacles, y para los pies, que se llamaban pedales. El estar encadenado a los soldados significaba vergüenza y humillación. En la segunda carta de Timoteo 1:16, Pablo le agradece que Onésimo no se haya avergonzado de sus cadenas, mientras que Figelo y Hermógenes los abandonaron. Era necesidad de recibir ayuda, pero era difícil recibir ayuda y donaciones. Pablo agradece las donaciones de la iglesia de Filipos por medio de Epafrodito. Y vemos que también el apoyo de Timoteo lo agradece. Es importante mencionar que Pablo no habla de donaciones de la iglesia de Roma ni de Éfeso, a pesar de que Pablo pues ya había sido de mucha bendición para estas iglesias y que eran las más cercanas. No era la más cercana la de Filipos, sino las más cercanas a donde él estaba preso, era obviamente la de Roma, él estaba en Roma, y la de Éfeso, que estaba muy cerca. Las cartas, además, las cartas que recibían o que escribían ellos eran muy vigiladas. Había peligro de ser interceptadas, por lo que cualquier cosa que se interpretara como sediciosa era un buen pretexto para matar al escribiente, por lo que se escribían con mucho cuidado y en ocasiones con códigos o símbolos para que no denotaran algo peligroso. Por su situación retórica, Pablo está en cadenas por su proclamación del Evangelio. La pregunta que viene por esto es, ¿qué podrá tener de peligroso el Evangelio para el Imperio Romano? Bueno, pues sí tenía mucho de peligro en aquel tiempo, desestabilizaba al Imperio Romano y su poder dañaba la imagen del emperador por sus prácticas inmorales y contrarias al Evangelio. Además, es porque dice de Cristo, nombre sobre todo nombre. Esto era, hacía que chirriara al emperador porque ponían el nombre de Cristo más alto que el del emperador. Y obviamente recuerdan que en esos tiempos los emperadores se sentían dioses. De hecho, esa parte que hacen todavía ahora en la iglesia tradicional donde dicen Ave María, era para decir Ave César, y levantaban la mano como lo hacían los de Hitler. Decían, hey Hitler, pues es una frase similar lo de Ave César. Y entonces ellos adoraban a César, y entonces el que pusieran a Cristo como un nombre sobre el nombre del emperador, pues era también peligroso para el emperador, era como si se estuvieran levantando contra él. Otra razón es que relativiza el privilegio de la ciudadanía romana, porque, o sea, todo era Roma, todo el mundo conocido en aquel tiempo era Roma, pero muy pocos accedían a ser romanos de nacimiento. Muchos tenían que pagar mucho dinero porque les daba un nivel diferente y les daba muchas cosas que no podía tener alguien que no era ciudadano romano. Y vemos que el relativizar el privilegio de la ciudadanía romana es porque le dan peso, mucho mayor peso, y es verdad, a la ciudadanía celestial. No para vivirla después de la muerte, no para llegar a ser ciudadanos del cielo después de la muerte, sino porque ya en esta vida estamos viviendo la ciudadanía celestial de una manera diferente, de acuerdo a los valores del reino de Dios, un reino mucho más importante que el del emperador. Entonces era muy peligroso para el emperador todos estos puntos. Pablo llama al ciudadano romano con los valores de imperio enemigo de la cruz. Algo importante es que la iglesia de Filipos, que estaba ayudando a Pablo, también estaba pasando por muchas dificultades. Por eso se sentían preocupados y angustiados. En Hechos 16, 22-24, vemos que los filipenses vieron cómo Pablo fue acusado de llevar costumbres inaceptables y de aceptar y practicar para los romanos. Vieron que lo azotaron y lo encadenaron con un cepo a él y a Silas. Los convertidos de Filipo tenían este testimonio de Pablo en su mente cuando se enteraron que otra vez estaba preso. Entonces, dice en el capítulo 1, versículo 13, mis prisiones patentes, por reducirlo, en Cristo. Las personas que lo rodean reconocían que Pablo no era un delincuente, sino que se había convertido en prisionero a causa de la predicación de Jesucristo y el Evangelio. En todo el pretorio, esta palabra griega también se traduce palacio, y se emplea con frecuencia en su transliteración pretorio, para denotar un edificio que era especial como el cuartel general de un comandante o el palacio del emperador, pero también se usaba en referencia a un grupo de hombres de la guardia imperial. O sea, no solamente era un lugar, sino también unas personas que cuidaban esos lugares.
Como Pablo, es lo mismo que la palabra atalaya. Atalaya se puede utilizar para una torre de vigía o para propiamente el vigilante que está viendo desde esa torre. Pero también se utilizaba en referencia a un grupo de hombres de la Guardia Imperial. Como Pablo se encontraba en una casa privada en Roma, lo más probable es que pretorio se refiera a los miembros de la Guardia Imperial que lo vigilaban día y noche. O sea, no quiere decir que estuvieran en el lugar especial, sino las personas que lo estaban custodiando. Dios es el que en vosotros produce, dice en el capítulo 2, versículo 13, el querer como el hacer. Aunque el creyente es responsable de ocuparse de su salvación, el Señor es el que produce en realidad las buenas obras y el fruto espiritual en la vida del creyente. Esto se lleva a cabo porque Él obra por medio de nosotros con su espíritu en nuestro interior. Él es el que obra, no nosotros. Entonces, cuando la frase dice así como el querer como el hacer, Dios introduce energía tanto en los deseos como en las acciones del creyente. Eso es lo que quiere decir el querer como el hacer. La palabra griega que traduce querer indica que Dios no solo se enfoca en simples deseos y emociones antojadizas, sino la intención metódica de cumplir un propósito planificado del poder de Dios y hace que su iglesia se disponga todos los días a llevar vidas piadosas. Amén. Ocasión y propósito de esta carta. Bueno, la iglesia de Filipos envía una ofrenda a Pablo por medio de Epafrodito y después de recuperarse de una enfermedad seria, Epafrodito está listo para regresar a Filipos. Pablo envía una nota de gratitud para la ofrenda recibida por medio de este amigo digno de confianza. Pero también quería aliviar las ansiedades y preocupaciones que la iglesia sentía por él, por el que estaba en prisión. Se dice que en estas circunstancias estaba y les daba a entender que era el plan de Dios su encarcelamiento para un progreso espiritual. O sea, él tenía entendido que tenía un propósito, que Dios no era que quisiera hacerlo sufrir, sino que tenía un propósito. Los miembros de la iglesia de Filipos estaban mostrando una tendencia hacia la división y la contienda. Pablo les reprocha por este espíritu y los anima a practicar la humildad en su convivencia cotidiana. La iglesia en este momento enfrentaba el desafío de los judaizantes, quienes diluían o hacían agregados a los requisitos para ser salvos. Los judaizantes quitaban algunas cosas que habían puesto Cristo o aumentaban cosas para poder ser salvo. Había otro grupo que mostraba tendencias hacia la sensualidad y la codicia materialista, que obviamente son los de la teología de la prosperidad de aquellos tiempos. Y Pablo les dirigió una fuerte advertencia a ellos también. También es notorio su expresión de esperanza de ver cómo a sus propios amigos cristianos, de ver pronto, a sus amigos cristianos, pues indicaba que el largo encarcelamiento que Pablo tenía en Roma estaba a punto de terminar. Filipos era una comunidad cristiana que no estaba vinculada a una sinagoga ya. O sea, al principio sí hubo sinagogas que se convirtieron, hubo judíos que se convirtieron, pero ya en ese momento Filipos era una iglesia pagana, no estaba vinculada con la sinagoga. Pues las personas se reunían para la oración fuera de la ciudad, a orillas de un río. Así aprendemos que el evangelio poco a poco se va distanciando del tipo de organización religiosa del pueblo judío. De esta forma, la comunidad cristiana empieza a adquirir una identidad propia. Al reunir a las personas en casas, el evangelio permite a las personas asumir funciones importantes de liderazgo en las comunidades. El auditorio de Pablo en Filipos es principalmente de mujeres y se reúne e inicia en la casa de una mujer que se llamaba Lidia. Aparecen también los nombres de otras mujeres, Evodia y Síntique, lo que nos lleva a pensar que tenía muchas mujeres que eran líderes. O sea, los judíos cuando hablaban de números hablaban siempre de cantidades, como cuando el Señor alimentó a 5,000 personas, los 5,000 eran hombres, no cuentan a mujeres y niños, entonces se multiplica muchísimo la cantidad. Entonces cuando los judíos hablaban especialmente de una mujer era porque era una mujer líder. Lo vemos, ejemplo Débora, ejemplo Ruth, hablan de una mujer y era porque era una mujer líder, no era una mujer que del común denominador. Entonces cuando habla la Biblia en la iglesia de Filipos de Lidia, de Evodia y de Síntique, está hablando de mujeres líderes. Aparentemente la presencia y liderazgo de mujeres en esta comunidad provocaron una sensibilidad mayor con el desarrollo de la evangelización. Bueno, vemos que también hay temas especiales en la interpretación de esta carta. Encontramos cuatro grandes temas al interpretar esta carta de Filipenses. Uno aparentemente es que Pablo utilizó un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, aunque no de manera completa, sino solamente utilizando las partes que le servían para explicar el tema del cual está hablando.
El otro tema es identificar a los adversarios dentro y fuera de la congregación. Otro tema importante divide opiniones de teólogos, pues algunos piensan que utiliza en la carta frases que aparentemente demuestran que es una compilación de varios documentos, pero al entender el contexto y la unidad de la carta notamos que esto no puede ser así. Y por último vemos que el sufrimiento de Pablo no era por la situación actual que tenía, o sea, realmente aun cuando estuviera en la cárcel él podía disfrutar estar en la cárcel, no por estar en la cárcel, sino a pesar de estar en la cárcel, sino realmente su sufrimiento era por los problemas en la unidad de la iglesia, situaciones de otros creyentes y las falsedades que estaban enseñando. Ya desde aquellos tiempos ya estaban entrando ideas paganas dentro de la iglesia. Bueno, el primer punto es el himno que vemos en los versículos 2 del 6 al 11. El himno dice, del 6 al 11, dice la palabra, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, pues este himno los académicos modernos lo consideran específicamente en estos versículos que tenemos un himno. Sugieren que pudo haber venido de la adoración de la iglesia primitiva, aunque la mayoría cree que Pablo lo usó para instar a la humildad entre los lectores. Los intérpretes no están de acuerdo en cuanto a la cantidad de versos de este himno, la fuente original de las palabras y el significado teológico de su contenido. Dicho himno parece dividir la vida de Cristo en un periodo de preexistencia, un tiempo sobre la tierra y luego su exaltación en el cielo. Pablo enseñó que Cristo no considera su igualdad con Dios como una posición para ser usada para su propia ventaja. O sea, el Señor, a pesar de ser Dios, no se aprovecha de esa situación, de la igualdad que tiene con el Padre. Instó a los cristianos a imitar esa humanidad y esa humildad de Cristo, como se ve en la encarnación y su crucifixión y en las relaciones interpersonales que tuvo. El otro punto es la identidad de los adversarios de Pablo. Las descripciones de los enemigos del apóstol pueden referirse en diferentes momentos. En el capítulo 1, versículo 15 al 18, aparentemente se refiere a miembros de la iglesia que lo molestaban. Luego, sin embargo, se refiere a ellos como oponiéndose realmente a la iglesia. Entonces lo vemos esto ya más adelante en el capítulo 1, versículos 28 y 29. Su desarrollo en el capítulo 3 del 1 al 6 parece ser una diferencia a los judaizantes. Los adversarios en el capítulo 3, versículo 12 son defensores de su propia perfección. En el capítulo 3 del 18 al 20 describe a los libertinos y materialistas o quiénes son estos adversarios. Se refiere a todas las descripciones, en todas estas descripciones al mismo grupo. ¿Será que está hablando del mismo grupo o estaba atacando a sus enemigos en varios frentes? La pregunta que surge nos sugiere una solución multifacética. 1. Pablo estaba tratando con más de una clase de grupo problemático en la iglesia. O sea, habían diferentes tipos de personas problemáticas en la iglesia. No muy raro porque hoy lo vemos en la iglesia actual. Parece haberse puesto a algunos individuos en la iglesia que le hacían la vida imposible. Tampoco es raro ver estas situaciones en la iglesia. Se oponían los judaizantes, quienes pueden haber sido de raza judía y cuyas prácticas eran similares a las que posteriormente aparecieron en el gnosticismo. Hoy lo vemos, pero finalmente hoy los judaizantes, la mayoría no tienen nada que ver, no son nacidos judíos aunque están judaizando, ¿no? Y el último punto es que advirtió contra los que pretendían practicar el perfeccionismo y la conducta libertina. Entonces, algo que sí podemos ver es la unidad en esta carta. Algunos intérpretes que en el texto de la epístola dicen que hay evidencia para varios documentos que fueron juntados. O sea, aparentemente no es una carta, sino varios documentos los juntaron y los pusieron en un solo documento. Después de haber sido escritos cada uno por separado, sugieren que la frase por lo demás en el capítulo 3, versículo 1, y en la otra que dice en cuanto a los demás, en el capítulo 4, versículo 8, indica normalmente una conclusión, pero en Filipenses señalan un cambio de tema.
Los que abogan por una carta compuesta también indican un cambio de tono de ánimo en la advertencia que está en el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Hay quienes encuentran evidencias para 3 fragmentos separados en la carta. Y estos son los 3 fragmentos que dicen los que encuentran división en las cartas. En el capítulo 4, versículo 10 al 20, habla de una expresión de gratitud por la ofrenda. En el capítulo 1, versículos 1 al 3 y capítulo 1, versículo 1 y hasta el capítulo 3, versículo 1, y luego en el capítulo 4, del versículo 4 al 7, y luego en el capítulo 4, del versículo 21 al 23, encuentran que hay una advertencia de las divisiones de la iglesia. Y luego ven la última parte de estas 3 divisiones, el ataque contra los falsos maestros, que bueno, lo vemos en el capítulo 3, versículo 2 y hasta el capítulo 4, versículo 4, y luego en el capítulo 4, versículos del 8 al 9. Luke Johnson rechaza este esfuerzo por dividir esta carta en fragmentos separados. Niega que hay alguna evidencia textual que indique esta fragmentación e insiste en que las partes iniciales de la carta preparan el camino para los desarrollos posteriores. Yo estoy más en esta posición. La advertencia contra la desunión se presenta en varios lugares. Lo vemos en el capítulo 1, del versículo 15 al 17 y 28, y luego en el capítulo 2, versículos 21 y 22. Por ejemplo, es una preparación para el ataque contra los falsos maestros. Capítulo 3, versículo 2 hasta el capítulo 4, versículo 3. Johnson dice, no hay razón, por lo tanto, para considerar a Filipenses como un compuesto de 3 cartas. Es razonable considerar a Filipenses como una sola carta escrita con diferentes propósitos. Otro punto son las categorías fundamentales del sufrimiento de Pablo. La palabra original en griego del sufrimiento puede tener 2 significados diferentes. Uno es moral, la pasión pecaminosa, y otro físico, el padecimiento. Aquí lo que nos interesa es el sentido físico. Observemos entonces algunas categorías fundamentales del sufrimiento que tuvo Pablo, como la maldad, la separación del amor de Dios, el matrimonio y el ocuparse de la carne, la falta de consuelo, la inminencia de la muerte, la falta de esperanza, las necesidades apremiantes, las angustias de la cotidianeidad, la pobreza y la escasez, las persecuciones y las habladurías, el ser tenidos por dignos para sufrir por Cristo. Obviamente estamos hablando que muchos sufrimientos no eran personales, no era el que estoy viviendo, pero los sufrimientos de otros los llevaba él en su carne. Y bueno, pues por hoy hasta aquí vamos a terminar. Ya para la siguiente vamos a realmente a irnos más propiamente a leer un poco más la carta, a estar leyendo un poco más la carta, y bueno, vamos a ver el estudio de esta carta propiamente, pero no estamos centrados solamente en la carta a los Filipenses. Vamos a estar abiertos a ver algunas otras escrituras que nos apoyen en esta, porque el tema no es la carta a los Filipenses, sino es la aflicción en el cristiano y cómo podemos sobrellevarla. Yo creo que parte del aprendizaje es ver precisamente el tamaño y nivel de sufrimiento de Pablo, y que él nos habla de prosperidad, de bendición, de estar gozosos y animados, en todo estar gozosos, cuando él estaba amarrado, estaba encadenado, estaba en el peor lugar y no se podía bañar, no había lo que hoy tenemos, cosas modernas que pueden haber en una cárcel, que a pesar de eso es difícil vivir en una cárcel, y sin embargo él, a pesar de todo, él estaba en gozo. Bueno, pues hasta aquí terminamos el día de hoy. Vamos a continuar con este tema de la aflicción. Que Dios me los bendiga, nos vemos a la próxima, chao. Pero perdón, ya me estoy cortando, y este tiempo tenemos que ponerlo en manos de mi Señor Espíritu Santo. Padre bendito, le doy gracias por las personas que van a ver este video. Le doy gracias, Padre, por lo que estamos aprendiendo y lo que podemos ver, Señor bendito. Y le pido que de verdad, Señor Dios Todopoderoso, aunque ahorita fue de una manera, es una introducción todavía realmente, Señor, todavía no vamos al tema totalmente, pero tuvimos que ver también cómo vivía Pablo para poder hablar de lo que estaba hablando, Padre bendito. Gracias, Señor bendito, porque nosotros no tenemos que pasar por esas situaciones, y podemos entender que sí, todos tenemos aflicción, situaciones, pero no hemos pasado por las que ha pasado Pablo. Y sin embargo, Pablo nos enseña a no disfrutar de la aflicción, sino estar gozosos a pesar de que pasamos por situaciones difíciles. Gracias, papito. Le pongo la vida de cada una de las personas que van a ver este video en sus manos. Le doy gracias, le doy toda la gloria y toda la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén
y amén. Y bueno, con esto terminamos. Les pido que me regalen un like, que puedan compartir esta palabra para que otros también lo puedan recibir y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Todos los comentarios los estaremos respondiendo. Que Dios me los bendiga. Chao.